Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento turco y que, honestamente, ha capturado la atención de muchísimos fans alrededor del globo. Hablamos de la dinámica entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo de hoy es La verdad, guerra o amor entre Kerem y Hande. Y créanme, vamos a desgranar cada uno de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los hechos que rodean esta pareja tan mediática. Si eres fan de ellos, si te intriga el mundo de las celebridades o simplemente disfrutas de un buen drama bien contado, quédate con nosotros porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos directo al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, éxito y, lamentablemente, también de constante escrutinio público. Su relación, o lo que se percibe como tal, ha sido un torbellino de atención desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, que en español conocimos como Love is in the Air o El secreto de Sara. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. En pantalla, era palpable, magnética. Y pronto esa chispa traspasó la pantalla, o al menos eso es lo que muchos de nosotros creímos y deseamos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, no solo en el contexto de la serie, sino también en su vida privada. Viajes, cenas, celebraciones de cumpleaños, todo era documentado y analizado por miles de fans. La narrativa oficial al principio era de buenos amigos y colegas que se llevan muy bien. Sin embargo, la intensidad de su conexión y la forma en que se apoyaban mutuamente tanto en entrevistas como en eventos públicos, alimentaron la idea de que algo más profundo estaba sucediendo. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban, la confirmación de su relación. O bueno, casi una confirmación. Declaraciones tímidas, sonrisas cómplices, y esa forma de mirarse que dice más que 1000 palabras. El público se emocionó. Para muchos eran la pareja perfecta, la encarnación del romance moderno. El del actor carismático y con un estilo propio, ella, la belleza etérea y talentosa. Juntos parecían haber conquistado el mundo, o al menos el corazón de sus seguidores. Pero como suele ocurrir con las relaciones de celebridades, la atención trae consigo una presión inmensa. Y con la presión, a menudo, llegan los rumores y las especulaciones. Y es aquí donde la línea entre guerra y amor se vuelve difusa. Los tabloides, los blogs de entretenimiento y las redes sociales se convirtieron en campos de batalla donde se libraban infinitas batallas de conjeturas. Por un lado, estaban los que veían su relación como un cuento de hadas. Celebraban cada aparición pública, defendían su amor ante cualquier crítica y esperaban ansiosamente su próxima muestra de afecto. Para ellos, Kerem y Hande eran la prueba viviente de que el amor verdadero podía surgir en medio del caos de la fama. Por otro lado, surgieron las voces más escépticas. Algunos sugerían que su relación era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie y de ellos mismos. Otros, más malintencionados, hablaban de celos, incompatibilidades y problemas subyacentes que no salían a la luz. Los rumores de guerra empezaron a circular. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento, de que la presión de la fama estaba haciendo mella en su relación. ¿Y qué hay de la verdad? Es ahí donde reside el misterio, o al menos, la dificultad de obtener una respuesta clara y definitiva. Las celebridades, por naturaleza, protegen su vida privada, y con justa razón. Cada declaración, cada gesto, cada ausencia es escrutada al microscopio. Intentar separar la realidad de la ficción en el mundo de las celebridades es como intentar atrapar humo. Hemos visto periodos de aparente felicidad y cercanía, seguidos por momentos de silencio y distancia, que luego son interpretados por algunos como señales de problemas, y por otros como simplemente un periodo de tranquilidad en su vida privada. Las redes sociales de ambos a menudo reflejan momentos de éxito profesional, viajes personales, o interacciones con amigos y familiares, pero raramente ofrecen una ventana directa a la intimidad de su relación de pareja. Los fans, divididos entre la esperanza y la duda, analizaban cada detalle. ¿Por qué no se publicaban tantas fotos juntos como antes?
¿Por qué no asistían a todos los eventos públicos de la mano? ¿Se siguen apoyando mutuamente en sus proyectos individuales? Cada una de estas preguntas se convertía en un nuevo capítulo en la saga de Kerem y Ande. Si analizamos los hechos, o al menos lo que se ha hecho público, podemos observar algunas cosas. Ambos han sido muy exitosos individualmente. Kerem ha seguido involucrado en proyectos cinematográficos y series, y Ande ha continuado su carrera como modelo y actriz, lanzando incluso sus propias líneas de diseño. Esto en sí mismo es un signo de que cada uno está construyendo su propio camino. Pero, ¿qué significa esto para su relación? Algunos interpretan esta independencia como una señal de fortaleza en su vínculo, donde cada uno puede florecer sin interferencias. Otros, sin embargo, lo ven como un indicio de que sus vidas se están distanciando, y que la presión de sus carreras individuales podría estar afectando su conexión. Los rumores de guerra a menudo surgen de la falta de información. Cuando no hay declaraciones claras o apariciones públicas frecuentes, la imaginación y las especulaciones de la gente toman el relevo. Y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones pueden volverse viral, creando una narrativa que puede o no tener fundamento en la realidad. Hemos tenido momentos donde la relación parecía muy sólida. Viajes juntos que se filtraban a la prensa, comentarios cariñosos en entrevistas, y esa energía que irradiaban cuando estaban juntos en público. Estos momentos alimentaban la creencia en su amor. Pero también hemos tenido periodos de silencio, donde las preguntas sobre su estado sentimental quedaban sin respuesta, o con respuestas evasivas, lo que dejaba la puerta abierta a las interpretaciones más oscuras. Y la verdad es que como espectadores, rara vez tenemos acceso a la complejidad real de cualquier relación humana, y mucho menos a la de dos personas que viven bajo el constante escrutinio de millones. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es a menudo una versión curada, editada y cuidadosamente seleccionada de la realidad. Podríamos decir que su relación ha sido un termómetro de las expectativas del público. Cuando las expectativas de romance y felicidad se cumplen, la adoración es palpable. Cuando hay silencio o las acciones parecen contradecir la narrativa deseada, la decepción y la sospecha toman su lugar. Las llamadas guerras entre celebridades en el contexto de sus relaciones rara vez son literales conflictos bélicos. Suelen manifestarse como rumores de peleas, celos, infidelidades o simplemente desinterés mutuo. Estos rumores, alimentados por la prensa y las redes sociales, crean una narrativa de drama que para algunos es más entretenida que la realidad de una relación estable y privada. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos con sus propias emociones, desafíos y decisiones. Lo que nosotros percibimos como guerra o amor desde afuera, para ellos podría ser simplemente la evolución natural de una relación, con sus altibajos, momentos de cercanía y momentos de espacio personal. ¿Qué nos dicen los últimos acontecimientos? Si revisamos las noticias más recientes, las últimas informaciones sugieren que la relación entre Kerem y Ande ha llegado a su fin. Las redes sociales, que antes eran un reflejo de su conexión, ahora muestran caminos separados. Las despedidas públicas, los silencios prolongados y las declaraciones de querer mantener una buena relación como amigos, son, para muchos, la confirmación de que el capítulo de su romance ha cerrado. Sin embargo, incluso en esta separación, podemos ver vestigios de lo que fue su conexión. La forma en que se han referido el uno al otro en entrevistas posteriores a la ruptura, manteniendo un tono de respeto y cariño por los momentos compartidos, sugiere que independientemente de si hubo guerra o amor en su forma más intensa, existió sin duda un vínculo significativo. Quizás la guerra que se percibía no era tanto entre ellos, sino la guerra de la opinión pública contra su privacidad, la guerra de los rumores contra la verdad, y la guerra de la presión mediática contra la serenidad de su relación. Y en esa guerra a menudo, las relaciones de celebridades son las que sufren las mayores bajas. Podemos concluir que la relación de Kerem y Ande fue sin duda un fenómeno mediático. Vivimos sus altibajos a través de las noticias y las redes sociales, y cada uno de nosotros formamos nuestra propia opinión. Si fue amor puro, si hubo conflictos que los separaron, o si fue una combinación de ambos, es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí es innegable es la fuerte conexión que compartieron en su momento y el impacto que tuvieron en sus seguidores. Ahora, antes de despedirnos, quiero saber tu opinión. ¿Crees que su relación fue un verdadero amor que no pudo soportar la presión? ¿O piensas que hubo más conflicto del que se mostró al público?
Déjame saber tu perspectiva en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si disfrutaste de este vídeo y te pareció interesante, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y conocidos a quienes creas que les pueda interesar. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.